Señor juez, con todo el respeto, comparezco ante usted en calidad de representante del Ministerio Público para sostener la acusación formulada en contra de los imputados el señor Mauricio Araniva Gómez y Carlos Ramírez Martínez, quienes enfrentan cargos por el delito de lesiones graves agravadas en perjuicio del señor Gonzalo Coreas. Esta acusación es conforme a los artículos 129, numerales 3 y 7, artículo 142, artículo 143 y artículo 145 del Código Penal salvadoreño. Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre del 2022, en el Paseo General Escalón, en San Salvador, en donde los imputados agredieron de manera violenta al señor Gonzalo Coreas, ocasionándole lesiones físicas, las cuales le impidieron a la víctima atender sus ocupaciones de tanto ordinarias como laborales durante un periodo aproximado de 25 días, tal y como lo describe en el peritaje médico legal. Los testimonios de la víctima, de su acompañante y de los agentes de la PNC que capturaron a los agresores corroboran que los imputados actuaron en alevosía, con abuso de superioridad y además de atacar de una manera violenta a la víctima cuando éste se intentaba retirar del lugar. Estos elementos han sido debidamente documentados en el acta policial y en el informe médico y los relatos presenciales. La defensa ha presentado a la señorita María Pérez y al señor Juan López, pretendiendo probar que los imputados no se encontraban en el lugar de los hechos. Señor juez, es necesario destacar que esos testimonios no son insuficientes, sino que también resultan que son inverosímiles e inconsistentes frente a un conjunto probatorio que ya obra en el expediente. Primero, los testimonios presentados por la defensa carecen de detalles precisos sobre la ubicación exacta de los imputados en el momento de los hechos. A su vez, no ofrecen ninguna evidencia objetiva que corrobore tales registros de asistencia a un lugar o comunicaciones verificables demostrando que se encontraban en X o Y lugar. Se trata también, su señoría, de declaraciones carentes de sustento documental. Y estas solo convierten estos testimonios en simples aseveraciones sin un respaldo probatorio. Segundo, los testigos no fueron identificados en ninguna de las diligencias previas. Tampoco se les menciona en los testimonios recogidos inmediatamente después de los hechos. La aparición repentina de estos testigos levanta serias dudas sobre su credibilidad, ya que la defensa no ha logrado explicar de manera adecuada por qué estos testigos no se presentaron con anterioridad si realmente tenían conocimiento o información relevante del caso. Tercero, existe también una diferencia sustancial entre la declaración de los señores agentes de la Policía Nacional Civil, quienes sorprendieron a los imputados en flagrancia, y las declaraciones de los testigos de la defensa que contradicen abiertamente las evidencias presentadas por el Ministerio Público. Cabe recordar que los agentes capturaron a los imputados en el lugar de los hechos. Me permito recordarle a la defensa que uno de los imputados intentó darse a la fuga, lo cual confirma nuevamente su participación en este incidente violento.
Esto es una prueba contundente y no puede ser desplazada por declaraciones que solo buscan sembrar duda y sin fundamento hacia el jurado. Por tanto, al analizar la pertinencia, la utilidad y legalidad de los testimonios de la defensa, resulta claro que estos no cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 176 del Código Procesal Penal. La defensa intenta introducir elementos probatorios con el único fin de desvirtuar pruebas contundentes que ya demuestran en sí la culpabilidad de los imputados. El artículo 330 del Código Procesal Penal establece que la medida cautelar en una detención provisional debe mantenerse cuando persista el riesgo de fuga o de obstaculización de un proceso. En este caso, su señoría, los hechos son graves y la conducta de los imputados evidencia una falta de arraigo procesal y la pena esperada la pena que se espera en prisión podría motivarlos a eludir la justicia. Además de la admisión de los testimonios ofrecidos por la defensa, vulneraría los principios de justicia al permitir que declaraciones sin un valor probatorio real, afecten la evaluación de las pruebas sólidas y debidamente recabadas. En vista de lo expuesto, su señoría, solicito respetuosamente lo siguiente. En primer lugar, que se establezca un rechazo rotundo a los testimonios de la señorita María Pérez y el señor Juan López, por no ser pertinentes ni útiles para la causa, ni el desarrollo de este juicio. Segundo, que se ratifique la medida de detención provisional de los imputados, ya que persiste un riesgo latente de fuga y la gravedad del delito asimismo lo justifica. En tercer y último lugar, que se admita el dictamen de acusación y se eleve el caso a juicio, donde será posible probar y valorar con amplitud el conjunto probatorio que establece la responsabilidad penal de los imputados. Por tanto, señor juez, el Ministerio Público sostiene que la justicia no debe ser desviada por testimonios carentes de veracidad y que solo buscan distorsionar la realidad de los hechos. En este caso, su señoría, la evidencia es contundente y demuestra sin lugar a dudas la culpabilidad de los acusados en la agresión del señor Gonzalo Coreas. Gracias, su señoría.